buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este jueves tenemos nuestras tradicionales secciones, lo actual, la coyuntura, la tendencia y nuestra mesa. ¿Qué tenemos en lo actual, Viviana? Paco, vamos a estar platicando precisamente los jóvenes delincuentes cada vez son más pequeños. Y además también le vamos a estar platicando qué piensan los distintos países acerca de la globalización. En la tendencia, nuestra última entrega sobre investigación de mercado acerca de los hombres, cómo consumimos, cuáles son los tipos de hombre que tenemos hoy en el mercado en México, curiosamente un segmento que se descubrió recientemente. Y en nuestra mesa, Viviana. Por supuesto, la discriminación a los indígenas, también ellos nos discriminan. Esto y más, aquí en Opinión Pública, quédese con nosotros. Francisco Abundis y Viviana Belsazo, esto es Opinión Pública. ¿Está usted de acuerdo con la globalización? Escuche usted lo que opinó la gente en un estudio de opinión pública realizado por Pew Research Center. Lo que la gente rechaza son los trastornos e inconvenientes que implica una economía globalizada. Este estudio fue aplicado a 45,000 personas en 47 países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Los resultados. Los más entusiastas con respecto a la globalización no son los estadounidenses ni los europeos occidentales, donde según el estudio el crecimiento económico ha sido modesto, sino en los países en vías de desarrollo que se han visto económicamente impulsados por el comercio globalizado, como Jordania y Argentina, China e India. Las potencias económicas de Asia también ven con buenos ojos la globalización. En Estados Unidos solo el 50% opina a favor de la globalización. Otro tema es el de los migrantes. Italia se ha visto afectada por la llegada de africanos indocumentados. Por eso, el 87% de sus habitantes está a favor de restringir la migración. En Jordania, el 70% favorece los controles migratorios y en Estados Unidos el 75% opina a favor de controlar los flujos migratorios. Este estudio también revela la importancia que le dan 35 países a temas de valores democráticos. Juan, ¿cómo ve los números? Bueno, como decías tú, es un ejercicio muy interesante. Estamos hablando de una encuesta en 45 países, encuestando a 47,000 personas, y se tocan varios temas pues muy relevantes tanto en nuestra vida cotidiana como mexicanos, como en nuestra vida como ciudadanos globales, como país y como individuos, ¿no? Los temas que más resaltan es el de la inmigración, por ejemplo. Inmigración, desigualdad. Llama la atención el tema de pérdida de valores, que son otros temas que cuando vimos la medición en México, esta que publicó Reforma, también están comparados. No las mismas preguntas, pero son temas de preocupación similares. Medio ambiente, por ejemplo. Creo que llama la atención, Juan, que los países que están promoviendo la globalización en mayor medida no son los que tienen mayor propensión a aceptarla. ¿Cómo explicarías esto? Bueno, creo que hay una asociación directa entre los países que se están beneficiando por un acelerado crecimiento económico y los países que perciben con buenos ojos la globalización. Si vemos los datos de Pew Research, países como China e India tienen una buena percepción de la globalización y al mismo tiempo han sido los que han extraído mayores beneficios de este proceso. Entonces, el crecimiento económico un poco legitima el modelo económico y el modelo de integración global, ¿no? Y llama la atención también los casos como Argentina, Jordania, entre, digamos, los países que se han beneficiado por el comercio, por este tipo de globalización. Así es, Argentina tuvo una severa crisis económica al principios del siglo XXI, pero en los últimos años ha tenido un desempeño económico notable, un alto nivel de crecimiento, en buena parte explicado por sus exportaciones agrícolas, y es un país más que se beneficia de su integración en la economía mundial y por lo tanto su percepción de la globalización es muy positiva. Curiosamente, países como Estados Unidos, solamente el 59% estaría a favor de la globalización. Países como Italia parecen muy preocupados y otros europeos, cerca del 79-80% preocupados por temas de migración. Así es, son países que no tienen un crecimiento económico tan acelerado y que están siendo las naciones anfitrionas de grandes olas migratorias, ¿no? En el caso de Estados Unidos vemos que el 75% de los encuestados preferirían condiciones más restrictivas para los nuevos inmigrantes. Muy bien. Interesante medición, Juan, para analizar con mayor detalle. Así es, da mucho de qué hablar esto. Así es. Vayamos a nuestro siguiente dato de lo actual, nuestro siguiente dato de coyuntura. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Cuáles son sus tendencias delictivas en este país?
Los delincuentes cada vez son más jóvenes y peligrosos. En las prisiones del DF viven más de 33,000 internos. De ellos, casi 20,000 son menores de 30 años. Datos oficiales indican que estos jóvenes, una vez liberados, delinquen y reinciden más del 30%. Cuando se les pregunta a estos muchachos por qué delinquen, la mayoría explica que se debe a que ven impunidad con policías corruptos y que estos mismos policías carecen de herramientas para hacer su trabajo. Según cifras del gobierno del Distrito Federal, en sus prisiones la mayor parte de los delitos fueron cometidos por solteros. De los 33,450 hombres que hay detrás de las rejas, 14,103 indican no estar casados y de las 1,850 mujeres, 936 no tienen pareja. De estos reclusos, 14,571 dijeron tener un oficio y de estos, 1,012 afirman ser comerciantes. Datos de la Dirección General de Readaptación Social indican que en prisión hay 2,140 personas por portar un arma de fuego u explosivos. Hay que destacar que la mayoría de los adolescentes que se encuentran en los consejos tutelares para menores tienen a padres en los reclusorios y han vivido de cerca la experiencia de la cárcel a lo largo de su vida. Juan, un dato que nos debe preocupar, una tendencia que podemos explicar. Así es, Paco. No solo es un dato frío y aislado, si me permiten una anécdota personal, apenas el día de ayer mi vecina fue asaltada en la Ciudad de México en su coche con pistola a mano armada por muchachos que ella calcula no eran mayores de 18 años. O sea, el problema criminológico de la Ciudad de México está también convirtiéndose en un problema generacional y bueno, las respuestas al problema hay que atenderlas desde esa óptica, ¿no? Ahora, según estos mismos datos, 30% de estas 34,000 personas que están albergadas en prisiones de la ciudad son reincidentes. Es decir, es gente que recurre o recae nuevamente en esta actividad delictiva, lo cual cuestionaría un poco el modelo que tenemos o la idea de readaptación que tenemos en nuestras cárceles. Así es, un problema que tenemos con nuestras cárceles es que ingresan jóvenes y hacen su licenciatura en robo menor, pero salen con doctorado en asalto a mano armada, ¿no? Nuestras cárceles no están sirviendo como mecanismos de reintegración social y como mecanismos también para prevenir el crimen a futuro. De hecho, buena parte de los secuestros vía telefónica, estos secuestros falsos, son bandas que operan desde el interior de las cárceles, ¿no? Una de las legislaciones que se va a seguir discutiendo, yo creo, es el tema de reducir la edad penal de menores. Según entiendo, según especialistas, igual que el tema de pena de muerte, aunque son temas que en opinión pública tienen mucha dirección, la gente en general estaría a favor de castigos más severos, de reducir la edad penal. En realidad, según entiendo, según especialistas, no necesariamente es algo que nos resuelva problemas de esta naturaleza. Así es, el problema central de la criminalidad en México es la impunidad. Según una investigación de Guillermo Cepeda, especialista en este tema, habla que solo el 2% de los crímenes que se cometen en el país acaban en la condena y en el encarcelamiento de las personas que cometen este crimen. Entonces, pues si bajamos la edad penal puede ser un paliativo para la opinión pública que lo ve como una medida que favorece el crimen, pero el asunto está en la ineficiencia de nuestros cuerpos policíacos, que se refleja en que solo 2 de cada 100 criminales acaban tras las rejas, ¿no? Otro dato que me llama la atención, Juan, es que el 99% de los adolescentes que cometieron alguna actividad de esta naturaleza lo hizo en realidad por razones de vanidad o de moda, lo hizo para utilizar algún artículo de marca. Me llama la atención porque no habla necesariamente de lo que podríamos llamar necesidades básicas, sino habla más bien de un sentido de desigualdad, de si yo no tengo acceso a, lo voy a adquirir de alguna manera, sean tenis, sean pantalones, sea un iPod, y eso parece que está pasando a ser un motivador de esta actividad. Así es, refleja las presiones sociales que existen desde los medios de comunicación o desde los amigos, los entornos sociológicos de cada individuo. Estos son los datos de actualidad de esta semana en Opinión Pública. Vayamos a lo que tenemos en la tendencia, investigación de mercado, cómo nos estamos comportando los consumidores en México. Regresamos.
algún momento estuve, pues no casado, estuve viviendo en pareja, tuve un hijo de 5 años. Nos separamos hace un par de años y bueno, desde entonces me he mantenido viviendo solo. Con mis amigos, pues normalmente vamos a algún bar o algún lugar donde toquen música, a ver una cerveza. Nos gusta también ir a alguna función de teatro o de cine. Sí me considero una persona bastante individualista en cierto sentido, sensible, fuerte, obstinada. Yo les aconsejo a las personas de mi edad que sean felices, que busquen ser libres, ¿no? La imagen mía frente a la gente creo que sí es muy importante. Pues yo me rasuro, normal, me baño, jabón, shampoo, termino de bañarme, un poco de crema, me visto y pues ya es todo. Por el tipo de trabajo que yo tengo, que la presentación es muy importante, pues tienes que vestir bien, ¿no? Los trajes que yo utilizo son Hugo Boss, Corneliani, Hermenegildo Zelda un poco. Básicamente es por el tipo de corte. Yo en particular, y creo que mi mujer también, somos muy hogareños. Te puedo decir que las actividades que yo realizo solo son en la oficina. Lo demás trato de hacerlo todo el tiempo con mi hijo, con mi mujer. Trato de disfrutarlo lo más que pueda. No es tanto que busque a lo mejor la marca, sino que me satisfaga y que me guste. Sí busco un bien que me va a durar y que me va a satisfacer. Levi's, cambié después a Lee, a Gap. No es que compre la marca, es que compro lo que me queda, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. En esta casa yo vivo solo desde hace, digamos, 3 sexenios. Yo llegué aquí cuando Carlos Salinas llegó a Los Pinos en 1988. Aún soy soltero a los 41. Me encantan los gatos y me encanta bailar y no soy gay. Nunca me quise meter a una relación o a un compromiso ya de pareja o de boda o de vivir juntos a ver qué pasaba, ¿no? Como lo hace mucha gente y como muchos conocidos míos lo han hecho, pues me caso a ver qué pasa, ¿no? Te casas cuando estás completamente convencido y en mi caso pues nunca fue así, ¿no? Soy un habitante de la noche, salgo mucho, entonces pues ahí se dan muchas cosas, ¿no? Bueno, 4 distintos tipos de hombre. ¿Cómo la ves? ¿Qué nos puedes decir de cada uno de ellos específicamente en 30 segundos? Bueno, lo más importante aquí es lo que mencionabas tú al principio. El cambio de la mujer se da de manera natural, sobre todo por una crisis que todos conocemos que hubo en el 94. Esto detona que la mujer salga a la calle, a la vida laboral, ¿no? Que se incorpore a la vida laboral y se da que se permita esta incorporación por parte del hombre como consecuencia de la falta de ingresos en la casa. El cambio de la mujer surge de ahí principalmente y el hombre empieza a cambiar como reacción del cambio que se dio en la mujer. Se deja a un lado el rol más conservador, más machista podríamos decir, por una necesidad. Exactamente, ¿no? El problema viene en el adulto joven, que vimos ahora algunos adultos jóvenes en los videos, porque el adulto joven vio otra mujer en su casa, ¿no? Hace 20 años, cuando tenía 15 años, su mujer era mucho más dentro de casa, conservadora, y tenía un rol más al que estábamos acostumbrados a ver en este país a la mujer. Y hoy se casa con una mujer totalmente diferente, ¿no? Que sale a trabajar, en el trabajo es una amenaza, incluso la ve como amenaza en cuanto a una posición laboral se refiere, ya no solo al hombre, y lo hemos confundido principalmente, ¿no? Por esto podrías decir que podría ser gran parte de los divorcios que hemos estado viendo, cómo se ha ido incrementando la estadística de divorcios entre las parejas a raíz de este cambio. Algo hay, algo hay de eso. También en cuanto a cambios, independientemente del divorcio, hemos visto que se ha retrasado, por ejemplo, la llegada del primer hijo en 6 años en promedio, de acuerdo a nuestra última encuesta. La mascota cobra importancia ahora como sustituto del hijo. Si entramos a un supermercado y vemos la góndola, el anaquel de la comida para mascotas, es 3 veces más grande al que era hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Este nuevo fenómeno se llama, o segmento DINK, que es siglas en inglés de Double Income No Kids, que es 2 ingresos que se juntan ingresos sin hijo. Obviamente te alcanza para mucho más y lo Totalmente. Que sucede el día que tienes hijos, por eso viene una parte que conflictúa tanto a las parejas, es que queda un ingreso para la pareja, para la familia, y ahora con mucho más gastos porque representan también los gastos de los hijos, ¿no? Totalmente. En cuanto a como resumen y conclusión de lo que vimos en cuanto a marcas, por ejemplo, es mucho más difícil hoy llegar a un hombre que antes, ¿no? El hombre hoy busca en una marca seguridad, modernidad, independencia incluso, ¿no? Sentirse
diferente. Entonces es mucho más difícil pegarle a un hombre con una marca, pero cuando te adopta se vuelve muy fiel, a diferencia de la mujer. La mujer es menos infiel con marcas. Pero de eso nos ¿no? tienes un estudio también para la próxima semana. Totalmente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, regresamos en un momento, vamos a un corte comercial, pero no se mueva aquí, continuamos en Opinión Pública. En esta ocasión queremos hablar acerca de cómo es que nos comportamos los mexicanos respecto a el resto de esta minoría en el país que se puede considerar una minoría indígena. Más o menos aproximadamente el 60% de este país se declara a sí mismo con una identidad mestiza. El 10-15% diría que es de una procedencia caucásica o blanca, y varía más o menos entre 10 y 15% que se considera a sí mismo indígena, lo cual ya me parece un dato revelador de cómo nos identificamos como país. Ahora bien, ¿cómo se consideran los indígenas en México? Les voy a leer algunos datos de una encuesta que realizamos hace un año aproximadamente sobre cómo se consideran los indígenas en el país. Dígame, por favor, qué tan de acuerdo no está con las siguientes frases. Los indígenas mexicanos son la memoria viva de México y los depositarios de nuestra cultura ancestral. Muy de acuerdo y de acuerdo, 92%. En desacuerdo, muy desacuerdo, 1%. Queda claro que hay una dirección en esto, o habría una validación de lo que es el ser indígena. Los indígenas mexicanos son ciudadanos comunes como los demás. 94% dice muy de acuerdo, 2% diría que en de acuerdo o muy en desacuerdo. Esta me llama la atención porque suena políticamente correcta, pero habría toda una posición en contra de esto, diciendo, pues, si fueran tan iguales no deberían de tener derechos especiales, ¿no? Que creo que es parte del debate. Finalmente, dígame por favor qué tan de acuerdo no está con la siguiente frase. Los indígenas mexicanos son un lastre para el país por su pobreza y su atraso. 68% estaría en desacuerdo o muy en desacuerdo. A mí me preocupa el 11% que dice muy de acuerdo, o el 16% que dice ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, habría un porcentaje de este país que tiene sus dudas sobre esta frase y un 10%, una minoría tal vez, pero que yo diría que son los radicales que dicen que sí tenemos un problema ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su percepción de la actitud de los mexicanos hacia los indígenas? Sergio, si empezamos. Bueno, son datos muy reveladores que justamente dan una primera impresión de lo que es la sociedad nacional de nuestro país. Y en el primer dato sí se considera muy relevante que son depositarios, en fin, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí qué bonitos son los indígenas, y qué bueno que están conservando las tradiciones, en fin, pero las tenemos en unas condiciones pésimas. ¿Sí? Es la vieja idea del indio muerto, ¿no? Pero el indio vivo, ese no se reconoce, ¿no? Ese es un gran problema. Y la otra, sí la sociedad mexicana es muy discriminatoria y muy racista. No lo queremos aceptar, no lo queremos concebir, pero este país es muy racista, ¿no? A los indios hay que tenerlos lejos o hay que hacerlos a un lado. Entonces, el hecho de que se considere como un lastre, pues es revelador de una percepción, pero esta sociedad es muy racista para este segmento de la población. Marcos, ¿cómo ves estos datos? Bueno, coincido con la opinión de Sergio. Lamentablemente el México del siglo XXI sigue siendo un país que discrimina a los pueblos indígenas, ¿no? Un país que excluye, un país que lamentablemente sigue siendo racista, ¿no? Que excluye, ¿no? Creo que México todavía tiene que hacer muchos esfuerzos para que aprendamos a convivir en la interculturalidad, ¿no? Ese es uno de los retos fundamentales en temas culturales, Pero, ¿no? por ejemplo, aprender a convivir en estas distintas culturas. Por ejemplo, Jorge Aguilar, también para los indígenas, para muchas comunidades indígenas, es muy difícil que la sociedad común y corriente penetre en ellas. Ellos se rigen bajo las leyes de usos y costumbres, y si alguien quiere imponer la ley que se da en este país, llega a ser una situación muy complicada, ¿no? Sí, yo cambiaría un poco la encuesta. ¿Por qué no lo hacemos al revés, no? Hacerle en los pueblos indígenas, saber qué opina de los mestizos. Nada más nosotros, para poder trabajar y atender a la población indígena, tenemos 25 regiones. De estas 25 regiones, obviamente coincido con el tema que sí, definitivamente hay una discriminación tal
que es precisamente por la que se está empujando iniciativas de ley para los derechos indígenas, para que se reconozcan sus derechos, para que esta parte de los sistemas normativos que se utilizan en las regiones definitivamente se puedan combinar con el sistema oficial. Creo que tienes algunos datos, Viviana, sobre temas un poco más... Por ejemplo, ¿usted considera que en México el color de piel influye o no en el trato que reciben las personas? Bueno, el 40% a nivel nacional dicen que sí influye el tono de piel, el 55% dicen que no. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Realmente hay lugares, restaurantes o bares en donde ahí sí realmente se nota muy claramente la discriminación. Si tienes una piel oscura, ¿no? Nomás no, y si tienes una piel clara, pásele rápido, ¿no? Esta es una sociedad sumamente discriminatoria y aun cuando hay una ley en contra de la discriminación, todavía hay lugares, restaurantes y bares o clubes en donde se discrimina a los nacionales. Ahora, perdón, en uno de los primeros reactivos que les presenté, la gente considera que los indígenas son personas comunes como el resto de los mexicanos. Esta declaración y algunos temas como derechos, digamos, de minorías en la literatura universal sugieren que en realidad las minorías no se les puede tratar igual. De hecho, me llama la atención quiénes son los que no firman este acuerdo. No lo firman países que son particularmente avanzados en su legislación, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, donde sí tienen derechos especiales de minorías y asumen que no son iguales. Entonces ahí tenemos un problema de percepción, ¿no? O casi un dilema, ¿es trato de igual para desiguales? ¿No? Que es el típico dilema liberal, ¿somos iguales o no cuando en realidad tenemos poblaciones en condiciones distintas, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Bueno, siempre debe de haber derechos específicos, ¿no? Para pueblos con identidad propia, como son los pueblos indígenas. En este sentido, creo que la declaración debe de tener un impacto, y lo va a tener, debe de tener un impacto hacia el orden jurídico nacional. Y debe de tener un impacto también en la reorientación de las políticas públicas para pueblos indígenas, porque creo que debemos de aceptar humildemente que la política pública del Estado mexicano pues ha fallado con el tema de los pueblos indígenas. O sea, las cifras por sí solas son alarmantes, entonces quiere decir que ahí es necesario de reorientar y ensayar caminos distintos, ¿no? Permíteme decirles, por ejemplo, nosotros en la Cámara de Diputados el 18 de septiembre la Junta de Coordinación Política estableció un acuerdo parlamentario para que los partidos políticos, en el contexto de la reforma del Estado, empujemos hacia la armonización de la ley nacional, teniendo como base el instrumento jurídico internacional, ¿no? Es decir, ahí va a tener un impacto en el orden jurídico nacional. Y también se hizo un exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que le reoriente la política pública hacia pueblos indígenas. Por ejemplo, Zagarpa tiene el programa, por decir algo, Alianza para el Campo, ¿no? Pero Alianza para el Campo, ¿cómo va a atender a los pueblos indígenas? Además del campesino que vive en zonas urbanas o con otras características distintas. En la política pública también se requiere medidas específicas para este tipo de pueblos. Y sobre todo otro dato, precisamente con esto que nos estás platicando, y como comentábamos, Paco, el 50% de las selvas que se pueden poseer en este país son propiedad de los indígenas, el 28% de los bosques que se pueden poseer también son propiedad de los indígenas, ¿no, Paco? Así es, que es un tema además que requiere de particular cuidado, ¿no? Y el hecho de que, digamos que nuevamente es un tema de soberanía, ¿no? Si le damos a estas poblaciones propiedad o derechos sobre esta tierra que podrían ser de uso estratégico, no entiendo el problema de razón de Estado que puede tener un país para negarse a firmar esta declaración. Ser un poco el miedo del Estado de decir, sabes que los indígenas pueden llegar en un momento a formar parte, a organizarse y realmente empezarnos a hacer ruido, ¿no? Así es, no sería un Creo peligro que esto. En esta parte de territorios y la cuestión de tierras es algo ancestral que inclusive las políticas públicas en la parte que tiene que ver con la tenencia de la tierra, bueno, se ha manejado, pero ha quedado esa parte de los derechos de los pueblos indígenas en la parte territorial. Ahorita, referente a las innovaciones de políticas públicas que decía el diputado Marcos Matías, justamente hoy estamos tratando de pilotear un plan regional que tiene que ver con los pueblos que viven en el bosque.
y definitivamente las políticas sectoriales aplicadas en esta parte transversal de lo que tiene que ver con el trabajo, no de coordinación interinstitucional, sino un trabajo donde los recursos finalmente sí lleguen a las comunidades indígenas. En este plan tiene que ver lo de bosques y tiene que ver lo de selvas. Perdón, una última reflexión sobre el tema. ¿Por qué es importante esta declaración para México? Yo creo que es justamente una aspiración, que esta declaración se pueda traducir en algo concreto para los pueblos indígenas de México. Es algo el que los pueblos indígenas le han apostado mucho, se han abocado para hacer manifestaciones, en fin, y creo que el gran dilema de nuestro país, y aquí está un legislador y está un representante del Ejecutivo, es cómo se traduce esto en algo importante para los pueblos indígenas, que no se quede simplemente en eso, en una simple declaración. Perfecto. Sergio Sarmiento, Jorge Aguilar, Marcos Matías, muchísimas gracias por su participación. Creemos que es una declaración de primera importancia para nuestro país, dado lo que representa esta minoría y lo que representa nuestra tradición y nuestra identidad. Esto fue la Mesa de Opinión Pública. Esta noche en la Mesa de Opinión Pública hicimos una reflexión que parece interesante, Viviana, en términos de no solamente cómo nosotros podemos discriminar a una minoría como la población indígena en este país, sino incluso cómo esta discriminación puede ser mutua, es decir, cómo nos perciben los indígenas a nosotros, como decía el presidente de la comisión, en la que señalaba que habría que incluso hacer una medición al interior de la población indígena para ver cómo ve al 60% de la población mestiza. Porque, por ejemplo, que los mestizos podamos entrar a las comunidades indígenas es muy complicado. Yo he estado en varias partes de la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, concretamente en San Juan Copala, y efectivamente me enfrenté con mucha violencia al tratar de penetrar y tratar de conocer estos usos y costumbres que se viven en los indígenas. Entonces, bueno, la discriminación es precisamente, nos discriminan a nosotros los mestizos y también los mestizos estamos discriminando a los indígenas. Así es. Fue ciertamente una excusa para debatir esto, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, pero creo que nos lleva a una reflexión más profunda a la larga sobre cómo lidiamos nosotros con esta historia y con esta tradición. Y también que funcione este Plan Nacional de Desarrollo para los pueblos indígenas, precisamente por las carencias que viven estos casi 12 millones de habitantes de este país. Muchísimas gracias. Esto fue Opinión Pública. Los esperamos la semana que entra, jueves. Estamos aquí para tratar otro tema de su interés. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. Muy buenas noches, Paco. Que la pases bien. Igualmente. Buenas noches.